Ok, buenos días a todos. Estamos reunidos aquí para comenzar con el segundo conversatorio sobre género de cianotipo. El tema de hoy es la infancia consciente y el conversatorio se va a llevar a cabo en dos fases. La primera en una presentación de posturas individuales en torno a los roles de género en el juego, en la escuela, en la familia. También tratando temas como la violencia desde la adultez, desde la imposición del género a los niños, o la construcción de la infancia desde los medios masivos de comunicación, así como desde la ideología. Posteriormente ya vamos a proseguir con la conversación como tal. Y bueno, pues la primera persona en participar sería Nancy, que nos va a presentar unas posturas pedagógicas respecto al tema. Hola, ¿me escuchan bien? Va. Bueno, yo les voy a hablar breve sobre un seminario que yo cursé en la Universidad Nacional de Colombia, que fue Seminario de Arte y Educación. Fue un seminario del que llevo un grato, muy grato recuerdo, en donde, además de hablarles como del mismo seminario per se, quiero hablarles de varios referentes de pues que tocamos en este seminario. En el seminario hicimos una revisión un poco de tiempo, o sea, en línea del tiempo de cómo ha evolucionado el concepto de pedagogía y desde dónde tiempo, contexto, lugar, sitio, momento histórico y cómo es que deviene o no ciertas culturas. Pero en el mismo seminario se ocuparon herramientas que quiero compartirles y que me parecen muy adecuadas porque creo que apelan a, pues, o a mí apelaban a jugar con mi niña Nancy o mi niña Nancy en la universidad y en un espacio académico y en un seminario de arte y educación. Entonces, bueno, hicimos esta revisión teórica que no quiero darles como de tiempo, línea de tiempo, pero me parece importante pensar, yo situarme desde educadores artísticos y ocupar a la pedagogía y al arte de la mano. Um, Hicimos una revisión también de la cultura visual, ¿no? Y cómo a partir de los 80 cambia la estructura, pues sí, académica y epistémica y práctica, pues con la posmodernidad. Entonces, no quiero profundizar en esta revisión, insisto, solo quiero que empezarles a mostrar como las herramientas que ocupamos en el seminario. Una de las estrategias fue revisar a varios autores, cada uno se llevó a escondidas de todos, como que se rifaron los autores, y entonces cada uno tenía que personificar a este pedagogo o pedagoga y convencer a nuestro salón que éramos pues bien chidos, ¿no? Como que nuestra postura era bien chida y por qué apoyábamos a nuestra postura. En mi caso me tocó Francisco Ferrer Guardia, un español muy chido que fue referente de Freire, de Freinet también. Entonces, y casi no es topado y bueno, él es español. By the way, hicimos la maestra, nuestra profa, no se va a ver bien, pero hicimos esta hoja que son semáforos para calificar citas. Hicimos rondas de citas rápidas con cada pedagogo. Es decir, yo era Francisco Ferrer Guardia y cada pedagogo que había Freire, Celestín Freinet, Vygotsky, John Dewey, Lorenzo Milani, Piaget, Montessori y Guinness, yo tuve una cita con cada uno y bueno, eran mis compañeras, compañeros, ¿no? Y teníamos semáforos. Yo no sé si han ido a citas rápidas ustedes, pero te dan semáforos calificadores. Entonces, verde si sentiste buena química, tienes mucho interés. Amarillo, posible amistad. Y rojo, no hubo ningún interés. Entonces, pues pones cita con Freire. Y tú ya empezabas a calificar. Por ejemplo, yo a Freire le puse amistad por siempre
y lo califiqué con un corazón de centro amarillo y de orilla verde. También me pasó con Freinet. Con Freinet sí sentí buena química, o sea, match así perfecto. Con Vygotsky también. Con John Dew lo odié, o sea, fue creo que el único que lo detesté horrible. Lorenzo Milani le puse de amarillo. Y a Guinness le puse a mitad por ciento. Pero bueno, aquí también lo chido es que anotábamos como qué nos llamaba de cada pedagogo. Esta herramienta, hasta aquí tengo mi etiqueta, no sé si se ve, de las citas, ¿no? Nos poníamos nuestra etiqueta y hacíamos rondas rápidas. Y los más gustados fuimos Francisco Ferrer y, pues, por supuesto, Freire. Bueno, esta es una herramienta de cómo empezamos a aprender estas posturas pedagógicas, ¿no? Como más tradicionales y que han repercutido en la educación hasta nuestras tiempas y que muchas veces no conocemos tanto como el Ferrer, ¿no? O sea, una cosa es Freire y Freinet y otra cosa es Ferrer. Incluso Montessori, ¿no? O Piaget. Luego vamos a María Caso y hay un libro súper chido que se llama la Edu Revolución. Está en español, pues ella ya sabe en española. Mi maestra estudió con María Caso, entonces tengo este seminario tenía muchos referentes españoles. Y pues María Caso habla de las pedagogías invisibles. Una cabeza sana sueña. Habla del capitalismo cognitivo en este libro, del hiperconsumismo y cómo se está haciendo una educación bulímica. Esta educación bulímica va a tratar que lo que se engulla se vomita, es decir, que no se retenga. Entonces, para ella, el objetivo de la educación artística sería formar a ciudadanos y ciudadanas críticas en un mundo eminentemente visual, pensando ya en esto que les comentaba desde los 80, ¿no? Como culturales. Y ella también habla de las energías de la transmisión, como que todos podemos ser detonadores, transmisores, contundentes, pero para ella sí pone, la revolución tiene que ser con y desde el arte y la pedagogía. Después de esto, me parece importante también mostrarles a otra propuesta que me gusta mucho, que tiene que ver con arquitectura, que de hecho es de parte de un despacho arquitectónico, y voy a presentarles pantalla. Me dicen cualquier cosa, porque yo no voy a poder verlos, ¿no? Entonces, voy a compartirles. ¿Están viéndola? Creo que no. Ya, ¿verdad? Ok. Sí, la podemos ver bien. Entonces, Rosen Bosch es una arquitecta que tiene varios proyectos, o sea, voy a ver esto. Y varios proyectos en varias partes del mundo. Entonces, ella pone su despacho arquitectónico, se encarga de diseñar espacios pedagógicos, o sea, pedagogía desde el espacio y desde el juego, no solo para niños como acá, hay proyectos muy interesantes en universidades. Esta es la página por si quieren como revisarla más a fondo, no sé si incluso ya la conozcan algunos. Y entonces ella se basa en estos espacios en 3 señales. Ahorita se las enseño. Quiero que vean como lo visual. A mí me parecía maravilloso. Entonces, en este seminario a mí me tocó hacer una experiencia a la Bosch. Es decir, yo tuve que transformar mi salón horrible, así, horrible, horrible, horrible. Un salón además prefabricado, feísimo, porque la UNAL, bueno, anécdota, en Colombia el edificio de artes de la UNAL, voy a dejar de compartir un momento, se cayó y entonces no teníamos escuela y entonces cuando yo fui a intercambio pues tomábamos en un lugar súper alejado de la vida, clases, pero la verdad es que agradezco a la FAD que me preparara para eso, porque
que yo estaba acostumbrada, ¿no? De cierta manera a hacer de los apartados ofuscados con salones prefabricados, entonces bueno. Y me tocó preparar este salón a la voz. Entonces ustedes se imaginan con esas imágenes tener que modificar el salón. Cada quien era un pedagogo, digamos, contemporáneo. Y cada pedagogo proponía cosas distintas. Ahorita les voy a enseñar como otras interacciones que crearon mis compañeros, pero en mi caso particular, voz era espacio. Entonces tuve que adecuar el espacio y hice una dinámica con mis compañeros. El punto es que voz toma señales que son básicas para establecer un espacio. Por ejemplo, estos fueron los resultados de compañeros. Esto fue una niña que de hecho era como sobrina de una de mis compañeras de seminario y pues también estuvo en la experiencia que preparé. Estuvo muy lindo porque funcionó tanto para gente de veintitantos, 30, hasta para ella, ¿no? Como que funcionó bastante bien. Creo que para los adultos no tan adultos, pues seguíamos apelando a esa infancia. Este es otro resultado, no sé si se ve, de uno de mis compañeros. Yo les pedí una cobija y además de lo que hice, ambienté el salón con telas, hice como montañas de papel verde, puse un montón de cosas. By the way, a bajos recursos y región 4, pero creo que funciona. Entonces, Bosch usa estos señalamientos para cada espacio tiene que tener esto. Cima de la montaña, la persona que va a estar conviviendo con el espacio puede ser divulgadora y detonadora de conocimiento. Cueva, tiene que haber espacios de aislamiento para toda persona que así lo desee. Es decir, puede ser social, pero también necesita un espacio íntimo. Todo esto tiene que estar en el espacio pedagógico para ella. Corro, tiene que haber espacios de esparcimiento dentro del espacio cerrado. Es decir, tiene que haber pasillos, tiene que haber... Son... ahorita les muestro imágenes que se ve más claro esto. Y puntos donde puedas converger. Manantial, igual, aquí son como espacios de trabajo en equipo, donde todos comparten ideas y se desarrolla la clase misma. Y bueno, entonces también como que ocupaba las fotos de los niños, aquí estoy yo con mi primo, en fin. Pero, o sea, a mí me sorprendió mucho y yo agradezco mucho. Voy a volver a presentar pantalla para que veamos las imágenes después. ¿La ven? Sí. Sí. Okay. Bueno, entonces con los niños creo que es más fácil pensar a vos, ¿no? Y a este despacho arquitectónico. Pero me interesaría que viéramos espacios para, pues, adultos jóvenes, ¿no? Y no tan adultos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve lo de cueva. Esto sería cueva también. Esto se llama manantial. Y si se dan cuenta, usar códigos de color, que son los colores básicos. Cuando vemos manantial va a ser azul. Cuando vemos cima de la montaña, literalmente son montañas. Son verdes, son colores verdes. Cuando vemos cueva, son rojos. Y cuando vemos nube, me parece son amarillos. Digo, este es un modelo que por supuesto se ve que hay otros recursos muy distintos al de nuestra realidad mexicana, pero sin duda creo que podemos retomar ideas que son prácticas para, pues, para aplicar, no son en realidad, a mí al tenerme que enfrentar a transformar un espacio para un seminario universitario a la voz, me di cuenta que quizá no vas a tener esto, pero esto se puede hacer con una llanta y con cosas muy particulares y que esto a mí me permitió seguir ocupando herramientas para mi contexto que permiten dislocar el espacio mismo como un cubo blanco con sillas rígidas y
no sé, incluso estrados, escritorios que no funcionan muchas veces para compartir. Y bueno, aquí hay otros ejercicios de otros compañeros, como alguno puso a Bell Hooks, entonces la experiencia Bell Hooks fue también muy bonita. Esta lista, esta nos la dio la maestra. Haz 2 listas, momentos en los días en los que aprendo y en los que no aprendo, ¿no? Y entonces, ¿por qué en ciertos momentos aprendes y en otros no? Visitas a museos, y también hay una que me gusta mucho, que es la lista de la felicidad. ¿Qué actividades pondrías en tu escuela, pues, perfecta? Entonces cada quien ponía sus actividades soñadas, como que yo tenía jardinería, recreación, espacio de lectura, y cada quien organizaba su escuela imaginaria. Aquí está. Horario de la felicidad, la profa, pues acá era yo la feminanti, y entonces teníamos nuestro schedule, nuestro horario. Entonces, hora 7, 8, 8, 9, yo puse que esas horas no eran escolares, que mi actividad en la escuela empezaría hasta las 9. Entonces ahí en esas horas que no eran escolares yo puse como despertar, desayunar, comer a gusto, meditar. Luego de 9 a 10 sembrar, hasta las 11, 12 trabajo en la huerta, tejer, caminar, bailar y así. Cada quien del seminario puso su horario y luego comparamos cuáles eran los que más se repetían, ¿no? Y intercambiamos estas ideas. Pero todo esto forma parte de las experiencias que cada seminarista ideamos a través de una revisión teórica de pedagogos. Y creo que ahí la potencia de este seminario que habla de arte y pedagogía, puesto que no siempre estuvimos jugando y siempre estuvimos experimentando, y todos y todas las que formamos parte de él lo disfrutamos. Como que si quieren profundizar en algún referente podemos hacerlo, pero digamos que esto fue un seminario de 6 meses, no quiero como cargar más información, solo me parece muy importante rescatar esta manera de aprender sobre pedagogía y ya. Muchas gracias, Dan. Y vamos a escuchar ahora a Sebastián. Yo quería hablar un poco, siguiendo la línea que ya marqué en el seminario, en el conversatorio inédito que nunca fue publicado, porque siento que en el pasado no dije nada, pero ya más o menos quería como seguir un poco la línea, en tanto que ningún dispositivo de coerción, en aquella vez fue el género, pero en este caso yo lo planteé, bueno, lo plantearé como con la infancia. Ningún dispositivo de coerción es transhistórico ni es contextualizado. Como todo dispositivo, se suele disfrazar de universal y de permanente, y que traza una línea homogenizadora del mundo. Con ello yo quería hacer una pequeña revisión de lo que es la infancia como tal, que surgió en Occidente principal. O sea, el modelo familiar y de la infancia que tenemos es un modelo que comenzó a plantearse desde la Edad Media. En la antigua Roma, había una especie de organización familiar distinta en la que no había un lazo sanguíneo directo, sino que era el hombre o el padre el que tenía una elección respecto a los que conformarían esta organización. También relacionado con la adopción, justo con esto de que aquellos niños que no se aceptaban. Y en un tercer caso, otro elemento fundamental de esa familia primigenia fue el infanticidio, ¿no? Que desde ahí comenzó a ser muy frecuente como el desprecio o, pues sí, el homicidio a la infancia, o a lo que ahorita conocemos como infancia, ¿no? Porque en esos momentos, pues sí, no sé si sería tan coherente hablar de niñez. Con la expansión del cristianismo, de los primeros siglos, el primero y el segundo, hasta la época románica, como que la iglesia empezó
otorgarle un alma a la infancia y con esto tratar de evitar justo el infanticidio. Y aquí empezaron como a mostrarse los primeros modelos organizativos monógamos, ¿no? Respecto a la pareja y ese tipo de cosas, pero sí muy primigenio y muy distinto a lo que conoceríamos ahorita como familia o como infancia. Hay un señor que se llama Philippe Ariès, que él es como uno de los más importantes historiadores de la infancia. Él hace una analogía directa con el arte respecto a la construcción de la infancia y él pues menciona que en la representación de la infancia dentro del arte en el periodo románico era nula, ¿no? O sea, justo en este periodo de la Alta Edad Media, la infancia era considerada como un periodo en donde estos seres eran hombres pequeños, ¿no? No eran dignos de ser ni siquiera recordados y no eran dignos pues de un trato especial o diferenciado, ¿no? Sino que simplemente era un momento en el que ese sujeto es un adulto en potencia, ¿no? Entonces, por eso había como tasas altas de mortalidad, en tanto que pues eran seres pues inservibles, ¿no? O sea, era hasta que podían ser autónomos, que eran como dispuestos con la sociedad en general, ¿no? Que aproximadamente era como a los 7 años, y ya no tenían que estar, ya podían ser independientes de alguna manera, ¿no? Ya no tenían que estar cooptados o a servicio de algún cuidador, sino que a los 7 años ya era un tránsito directo entre este periodo del ciclo vital a la adultez. Después, esto fue como en este periodo del siglo XI, XII y XIII. Ya en el siglo XIV y en el siglo XV y en el siglo XVI, ya empezaron como dentro de la representación del arte con el romanticismo a reconocer a la infancia como un estado común, ¿no? Aquí ya empezó como la figura del niño santo y empezó como a democratizarse el valor de este periodo, que si bien sigue sin ser diferenciado, de alguna manera ya tiene cierta presencia, ¿no? Dentro de las representaciones visuales, dentro del arte. Aquí igual la iglesia y el Estado empiezan a buscar un bautismo en edades tempranas, justo para evitar que mataran a todos los infantes. Después, en el siglo XVII, XVIII, ya empieza a reconocerse lo que podría ser una infancia como tal, y justo aquí un valor importantísimo de la construcción de la infancia a través de las instituciones es la educación. Si no hubiera sido por la educación, no hubiera habido una construcción como tal de la infancia como la que tenemos hoy. En este momento la educación lo que hizo fue separar al niño del mundo común, del mundo del adulto, quitándole todo privilegio que gozaba, ¿no? Privilegio entre comillas, ¿no? O sea, el niño jugaba lo mismo que los adultos, se desarrollaba, se desenvolvía en los mismos ambientes, ¿no? No había una distinción como tal de un periodo, como lo conocemos hoy, de una infancia sumisa y de una infancia pues que tiene que ser acompañada y tutelada, ¿no? Entonces justo en el siglo XVIII aproximadamente, con los primeros indicios educativos, y con el régimen disciplinario de la educación, pues el niño se desplaza de estos espacios públicos y se empieza a cooptar en escuelas. Igual les tiene que ver un poquito la psicología infantil, en tanto que un niño puede ser entendido como dócil e indefenso. Y esto empieza a entenderse en que el niño a menospreciar las capacidades y las potencias propias de un infante, ¿no? La infancia empieza a ser infantilizada gracias a la educación. Y otro valor importante dentro de este modelo educativo es que hay una sectarización o una segmentación de los periodos cronológicos de la vida, en tanto que un niño no puede aprender de un adulto, sino que un niño es cooptado con sus congéneres o con sus coetáneos y está como pues sí, un criterio cronológico respecto a la categorización de la infancia y el modelo educativo, ¿no? O sea, los grados.
que un niño tiene que estar con los de su edad, que un niño no puede convivir ni puede aprender de otros sujetos, ¿no? Y bajo un régimen disciplinario muy estricto. La infancia siguió así y ya en el siglo XIX empieza como a nombrarse lo que es la adolescencia, pero la adolescencia justo tiene que ver con un interés de facilitar los procesos del servicio militar. Eso fue el único como interés de generar un periodo transitorio entre la infancia y la adultez. Esta revisión me interesa porque justo en los años 70, una feminista radical, de las que sí me caen bien, Shulamit Firestone, ella en su texto de la dialéctica sexual, ella aboga justo por la abolición de la niñez. Esto lo plantea porque ella entiende que no puede haber liberación de la mujer sin haber liberación del niño, ¿no? Y justo Shulamit Firestone hace una revisión igual de Aries, que es como lo que ahorita dije, respecto a la historia y la invención de la infancia. Justo lo que plantea Shulamit es que no hay que atender a la infancia bajo esta tutelación, sino ella más bien entiende que no hay que tener intervención respecto al propio desarrollo del infante, ¿no? En tanto que lo coartamos de sus propias potencias y lo cooptamos y lo docilizamos, ¿no? De alguna forma al infante a través de las instituciones, ¿no? Porque la construcción identitaria del sujeto pues se plantea a partir de las construcciones institucionales, ¿no? La familia, la infancia y el Estado y la Iglesia, ¿no? Igual como constructoras de subjetividad. Ella igual entiende a la familia como, o sea, de la derivación de famulus, que es como el esclavo doméstico. Entonces la familia vendría a ser un esclavo, un conjunto de esclavos que pertenecen a un hombre, ¿no? Que es justo esta línea que se plantea desde los momentos primigenios de la antigua Roma. Entonces dice, o sea, plantea como que el modelo de familia es un modelo de esclavos. Un conjunto, entonces ella igual entiende esta paridad o esta especie de vínculo político o vínculo amoroso entre la madre y el hijo, en tanto que ambos comparten una situación de opresión respecto a la cabeza de la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella entiende incluso el amor materno de esa manera, ¿no? En tanto que comparte con el niño la posición oprimida dentro del círculo familiar. Y, bueno, de alguna manera ella entiende, ella aboga por liberar a la infancia, ¿no? Liberar a la infancia de todo este régimen disciplinario. Y justo esto igual acompañado con la liberación de la mujer. Después de esto, yo igual revisé a otro señor gringo, o sea, que tiene más afinidades con lo que sería la teoría queer, que se llama Lee Edelman. Y él igual, retomando todo esto, entiende como que la infancia es un límite ideológico que se impone dentro de las políticas públicas para preservar el orden social. Con esto quiero decir que él entendía esto como futurismo reproductivo, en tanto que todas las políticas públicas están guiadas bajo la figura fantasmal o bajo la figura como de un niño posible que no existe. Y esto siempre guiando políticas públicas que omiten por completo la realidad propia del sujeto existente. O sea, y con esta figura del niño, lo que plantea es que las políticas públicas usualmente utilizan esta figura para preservar el orden social y un orden heterosexual y un orden como heteronormativo de la sociedad. En tanto que pues se defiende a la infancia, ¿no? Se defiende a este niño que no existe. O sea, y ojo, no tiene que ver como con el niño que existe, sino con el niño como la figura del niño como tal, ¿no? O sea, la figura de un niño fantasma o figural
que está en potencia de existir, y a partir a partir de ese niño que no existe, la sociedad se estructura y las políticas públicas también. Lee Edelman propone la queeridad o la negatividad queer, en tanto no luchar por la infancia y no luchar por el futuro, en tanto que entienda a lo queer como la oposición de la oposición, en tanto que ni siquiera apela por posturas liberales. Un ejemplo muy claro él lo plantea como con el aborto, ¿no? Que los pro vida dicen que hay que luchar por este niño, por esta vida que no existe, pero muchas veces las personas pro aborto dicen que hay que luchar por justo de igual manera por este niño que aún no existe, ¿no? Para que, o sea, o por esta figura del infante que a lo mejor cuando exista va a sufrir o no va a ser tratado como debería ser, pero, o sea, ya bajo la figura de este niño futuro o este niño fantasma. Entonces, Lee Edelman lo que entiende es como la oposición de la oposición, en tanto que no hay que luchar por ningún infante. No, hay que, o sea, no por el infante real, sino como por la figura del niño, ¿no? No hay que luchar por un futuro, porque un futuro implicaría preservar el orden social a través de este niño. Sin infancia no hay futuro y sin futuro no hay orden social, ¿no? Eso no es que yo lo defienda o lo, o lo, o lo replique, o sea, sí, la negatividad queer es la única acepción de lo queer que me interesa, y también compagino con muchas cosas de este feminismo radical de los 70s, pero de alguna manera esto lo que a mí me detonaría sería que qué modelo estructural de familia y de infancia estamos como trabajando. Shulamit Firestone hacía una distinción justo en su libro, o sea, es estadounidense, entonces el sesgo colonial sigue ahí, pero ella lo planteaba con las infancias pobres o precarizadas en Estados Unidos, en tanto que estas infancias no estaban cooptadas a cabalidad con este modelo de infantilización y de docilidad, ya que los niños en las periferias usualmente aún tenían este rasgo de una suerte de sexualización, ¿no? Pública, al estar conviviendo en las calles, con otras, aprendiendo de otras personas como más grandes, o sea, otro contexto que no necesariamente es el contexto de la infancia clase mediera que ha sido impuesta a través justo de la colonización. Yo lo que me interesaba era justo extrapolar esta como pequeño esbozo que hizo Shulamit Firestone de la infancia precaria. Me gustaría como desplazarlo un poco a la infancia a la infancia colonizada, ¿no? O sea, de qué manera podemos, ella lo planteaba como suprimir la niñez, a mí me gustaría entenderlo como de qué manera podemos decolonizar la infancia, ¿no? A través como de estos modelos institucionales, que pues ya dentro de esta revisión histórica han cooptado a las potencias del infante, ¿no? Pues yo lo voy a abordar más bien de la línea en la que colaboré con una escuela primaria de gobierno mexicana, y en específico justo me tocó trabajar con niñas pues no sé si trabajar porque suena fea la palabra, pero colaborar me agrada más, con niñas de más o menos 8 años, que me llamaba la atención porque justo en el mensaje que nos enviaban nos decían antes de la pubertad, y lo cual también ahí creo que tiene pues de lo que decía Sebas, ¿no? La pubertad un poco en términos institucionales, ¿no? Porque si lo hablamos así desde el género, pareciera que las niñas entran en pubertad antes y entonces las infancias van desfasadas o algo así, ¿no? Según los cambios también corporales. Y bueno, no me voy a centrar tanto en eso porque creo que eso lo podemos ver después, pero a partir de esta experiencia pues me tocó ver problemas de género desde diferentes perspectivas. Uno es que al empezar a trabajar, bueno, a jugar, a hacer actividades con las niñas, pues empezábamos a ver un poco de asco y poder entre ellas. Por ejemplo, a realizar actividades en los que teníamos que hacer equipos, los niños y las niñas se separaban, ¿no? Incluso, pues, como se sintieran identificadas, ¿no? Se separaban niños y niñas.
y no podían colaborar para trabajar de cualquier forma porque se tenían una especie de asco que justo yo creo que todos hemos vivido o nos tocó estar en nuestras infancias, ¿no? Y también que a partir de todo esto se generan formas de poder, ¿no? Porque también al participar, al pasar enfrente, los niños eran los que interrumpían a las niñas hablaban siempre súper más, en voz más baja que los niños. Entonces era difícil idear o intentar explicarles que todos debían ser escuchados, ¿no? Y era un poco algo en la práctica que cuesta un poco de trabajo porque todos estos niños ya están corporalmente atravesados por sus espacios sociales, culturales, políticos que los adultos ya introdujeron en las ideas de ellos. Y porque son actitudes que vienen desde los adultos, ¿no? Desde la forma en la que viven, ¿no? Porque el lugar en el que, pues, bueno, en la primaria donde estaba, pues es como un barrio un tanto, pues, extraño de aquí, de la ciudad, que es en Santo Domingo. Y pues también que hacíamos actividades a partir más de espacio, era un espacio en el que eran para escucharles, ¿no? Porque hay muchos problemas de violencia y así por los que a su corta edad ya atraviesan y que entonces son niños que están diagnosticados ya con ansiedad y depresión, ¿no? Entonces era súper fuerte y la actividad se hacía pues por eso, ¿no? Para que tuvieran un lugar de escucha. Pero justo también, como les decían, se atravesaban todas estas cosas, ¿no? En que había personitas que tenían voz y otras que no, ni siquiera se atrevían a hablar, ¿no? Por todas estas dinámicas que ya se presentaban desde antes en su salón de clases, ¿no? Y justo como pensándolo más, pues me vienen más cosas a la mente, ¿no? De que solo en estas instituciones de cuidado infantil la mayoría se les otorgan a mujeres por el miedo a pedofilia y todo esto, ¿no? Que también hay muchas madres solteras que tienen que hacer trabajos con sus hijas de diferentes formas, ¿no? Y que también es un problema de género para las infancias. Y a la vez no, porque se supone que todos deberíamos estarnos haciendo cargo de todos esos tipos de cosas, ¿no? En, bueno, y también otro problema de género es que pues las mujeres son las más violentadas en este país, entonces muchas niñas quedan en instancias infantiles y como que eso también pues a la larga, porque yo creo que esta época entre los 8 años es de las más importantes para una formación pues como persona y que se vean atravesados por ese tipo de cosas y violencias pues como que sí la dificulta bastante y que va, o sea, me gustaba mucho la idea de lo que también comentaba Nancy, lo de la práctica de que les ponían a escribir cómo era su escuela feliz, ¿no? Porque también lo hicimos acá. Y es que es una realidad en la que a ellos solo les interesa jugar videojuegos y así por los lugares en los que viven. Y entonces es difícil enseñarles, o más bien en el sistema de educación que existe y que va a seguir existiendo, es muy complicado como empezar a formar estos espacios, ¿no? Entonces, me gusta que se hable de todo esto porque al interesarnos también nosotros en pedagogía y en educación, se abren este tipo de espacios para que se cuestione qué es lo que se está haciendo. Esa es como la primera línea en lo que lo pensé y la otra es cómo también se atraviesan literal nuestras corporalidades desde
las indumentarias como niñas, y cómo crean conflicto después. Me recuerdo a mí, esto ya es como también una experiencia más personal, que cuando era niña, pues mis padres son personas que se vestían como en los 90, y entonces yo igual viví con eso. Y puedo ver mis fotos de pequeña y no había problema en el que yo tuviera el cabello corto, o overoles, pantalones, etcétera, o ropa heredada. Y que ahora en este momento, cuando se supone que soy ya una mujer, entonces ahí crea un conflicto. Y decía lo de literal porque como que en Facebook siempre veo las peleas de madres por agujerar las orejas de sus hijas, y que son problemas también muy pequeños, pero que siempre están ahí visibles, ¿no? Porque pareciera que justo nosotros tenemos y podemos decidir sobre sus cuerpos. Y me acuerdo mucho de que cuando estuve en la primaria una niña me dijo, ay, es que los adultos son tan difíciles, yo no los entiendo, gritan para todo. Y tenía 8 años y es lo mismo que yo sigo diciendo de los adultos, ¿no? Entonces me pareció, porque a veces se nos olvida que fuimos niñas también, ¿no? Y la fuerza que tienen sus argumentos, y que los invalidamos porque pareciera que son pequeños y no saben nada, ¿no? Pero en realidad tienen ideas muy más grandes que nosotros, o que nosotros teníamos, pero hemos olvidado justo por querer tener razón en todo. Y no sé, o sea, siento que es eso, que a veces se nos olvida que ellos también tienen opiniones y que pueden decidir y que pueden hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Entonces, que a pesar de estar atravesados por todo, pues por un montón de cosas, que no debería pasar nadie, pues aún así son conscientes de lo que los rodea, ¿no? Y que también les daña, y entonces ya desde ahí parto a mi participación de este momento. Muchas gracias, Naomi. Ahora yo voy a hacer una pequeña acotación por ahí. Que de hecho yo pensaba hablar de otras cosas, pero ahorita con lo que habló Nancy, la verdad me movió todo, porque como que me hizo mucho eco en mi experiencia personal. Entonces, justo voy a empezar hablando de eso. Yo iba en la escuela, en el kinder, voy a hablar de esta parte más que nada. Yo iba en un kinder de gobierno y creo que esto hay que apuntalarlo muy bien porque es muy distinto a ir a un kinder de paga, es muy distinto a ir a un kinder en otro país. Creo que el kinder de gobierno, primaria de gobierno en México es muy particular porque es muy malo. Bueno, la educación es muy mala. Es algo como que no, digamos, no hay que obviar, porque igual obviarlo es peligroso, pero es una situación que nos atañe a un gran sector de la población, ¿no? Entonces, cuando Nancy empezó a hablar de los espacios, a mí me vino a la mente como esta etapa donde el espacio para mí era significativo, y lo único que yo recuerdo de mi escuela, neta lo único, hablando en el sentido educativo, yo por ejemplo no recuerdo algún contenido que me haya sido significativo, pero recuerdo un espacio muy particular. La escuela tenía una montañita muy pequeñita, y de hecho es muy circular, era muy peculiar por eso, porque era como una media esfera, pero era un cerrito natural, y en la cima tenía un árbol. Y ese espacio estaba bloqueado para los alumnos y solamente nos dejaban pasar como en momentos especiales, digamos, como que, bueno, la profesora, ahora lo entiendo, ahora como la profesora no entendía qué contenido darnos, entonces nos llevaba al cerrito que jugáramos un rato. Y sinceramente creo que esa fue la experiencia más significativa para mí. También porque alrededor estaba lleno de llantitas, como enterradas en la tierra, pintadas de colores. Y pues sí, o sea, lo que más recuerdo de kinder es estar jugando como en esas llantitas, como jugando al equilibrio, que no me cayera, rodando de la montaña. Y sinceramente no recuerdo jamás, no hay una sola memoria de cuando me enseñaron a contar, de cuando me enseñaron las vocales. Hay otra memoria de cuando jugué en un partido de fútbol y yo era el número 10 y ya, pero de ahí fuera neta no hay otra cosa.
Pero eso me parece muy importante porque justo lo que yo recuerdo de mi educación en esos tiempos no es a través de la educación en sí, sino de las imágenes que yo formé de mi educación ahí. Y eso, ahora que yo soy profesor, lo veo muy reflejado en la manera en que yo enseño y ahorita me acaba de caer como el 20, neta fue muy como, I realized myself. Amiga, me di cuenta. Entonces, pues muchas veces nosotros como profesores intentamos enseñar a los niños desde nuestra postura de adultos y justo como menciona Naomi, se nos olvida que fuimos niños y yo sinceramente jamás había hecho ese ejercicio de introspección, de recordar cuáles eran mis momentos más significativos. Y ahora, bueno, yo soy un profesor de idiomas, hay ciertos lineamientos que tienes que seguir para las clases de idioma porque no es una clase de español ni es una clase de educación física. Y eso lo vuelve un tanto difícil. Tampoco creo que sea un modelo universal, pero creo que algo que sí comparte digamos, esta amiga, date cuenta, es el juego. Yo creo que si se enseña desde el juego hay una gran posibilidad ahí desde que se trate con la infancia. Y esto justo lo veo ahora reflejado en mi profesión. Yo enseño a niños de primaria de todas las edades. Y también creo que unificarlos en una sola etapa, ya se los había mencionado en otra ocasión y lo sigo insistiendo, creo que es imposible. O sea, un niño de segundo y un niño de tercero tienen procesos completamente distintos de aprendizaje. Niños y niñas tienen proceso distinto de aprendizaje también. Y sobre todo esto creo que se hace más presente en los últimos 2 años, en quinto y en sexto de primaria, por lo menos en México. En sexto, las niñas tienen que ser tratadas diferentes que los niños porque ellas entran en un proceso de pubertad antes que los niños. Y no tratarlas diferentes en un sentido de que se les dé más privilegios o menos, ¿no? En ese sentido. Pero, digamos, justo lo mencionaba Naomi, y si yo pongo a trabajar a niñas y niños, no funciona, se detestan, se repudian. Y las niñas trabajan muy bien con las niñas, pero los niños no trabajan bien con los niños porque siempre se la pasan peleando, porque también están en un proceso de pubertad aunque un poco más lento. Entonces es curioso, porque justo yo no puedo dar tampoco una solución al respecto, pero solo sé que el trato no puede ser el mismo. El trato como docente, reitero. Ahora, si este punto se habla de juego, el juego en estas etapas también tiene que tener esas consideraciones, porque creo que igual se tiene este cliché como que las mujeres no pueden entrar en actividades rudas y que los hombres son más predilectos a jugar fútbol en este caso. Y creo que son así porque simplemente los permitimos, porque ya ni siquiera es como que nosotros lo hagamos como docentes, pero creo que lo permitimos. Y también en el permitir está darle la libertad a ese sema, digamos, en ese símbolo, para que siga perpetuando en su cualidad de estereotipo. Entonces, ahora, en esta cosa de los semas hay una connotación y una denotación. Una denotación de qué es lo que es este sema y una connotación de qué es lo que significa individualmente este sema, ¿no? Entonces, ahora voy a reiterar el trabajo del salón de clases, que lo había mencionado Nancy con el ejemplo de Rosanne Bosch. Cuando este sema en su sentido connotativo es violentado, o como lo mencionaba, sea infantilizado, se cambia al objeto mismo. Eso me parece muy, muy importante porque es un fenómeno lingüístico que es, digamos, podríamos decirlo, un hecho. ¿Pero qué quiere decir esto? Si yo altero la forma en que percibo y que otra persona o que cualquiera perciba el sema, entonces puedo cambiar, por ende, lo que significa el objeto. Si yo altero el sema de lo que significa para mí el salón de clases o de lo que significa el juego en mi percepción, entonces puedo lograr también que este sema signifique algo para otra persona que lo está aprendiendo. Y esto en los procesos pedagógicos es muy importante, porque si nosotros seguimos reiterando el juego desde la separación del hombre y la mujer, desde el género, o dejamos así, desde cualquier tipo de separación, estamos reiterando ese sema que nos han inculcado a nosotros y entonces estamos educando a través de las mismas violencias con las que nosotros nos educamos. Y ahora, esto no se trata solo de violencias, creo que también hay otra cosa que mencionó Sebas muy importante, la infantilización del infante. Es bien cabrona porque creemos que los niños son tontos. Creemos que los niños por ser niños son tontos y los niños son muy inteligentes, muy, muy inteligentes.
creo que de las cosas más sabias que he aprendido, las he aprendido de niños en este año que he enseñado. 2 años, porque también enseñé en Alemania a algunos niños. Bueno, mejor dicho, ellos me enseñaron poniéndolo desde esa perspectiva. Y neta, es bien cabrón cómo la adultez te va forjando a que tú ya sabes que los niños son inteligentes, lo sabes porque tú de niño pensabas que los adultos eran tontos. Y yo recuerdo que en la secundaria siempre pensaba que yo tenía la razón en muchas cosas, y también en la primaria yo siempre pensaba, pero ¿por qué me dicen que no si yo tengo la razón? Ya me di cuenta que sí tenía la razón y siempre la tuve, solamente que hay una cosa en la adultez que tienes que tomar esta posición en donde tú tienes que saber más. No puedes permitir que un niño rebase tu nivel intelectual porque tú has pasado por 20 años más que él. Y lamentablemente no siempre funciona así, porque un niño ha pasado por diferentes cosas. Justamente el niño tendrá 8 años, 15 años, 10 años, pero su proceso de vida ha sido distinto al tuyo y no por eso significa que no pueda acceder a los mismos conocimientos que tú tienes. Evidentemente hay una cosa ahí de academia que ahí ya no tiene como cabida, pero hablando de experiencia de vida, pues sí tiene completamente lugar, ¿no? Entonces, pues sí, solo quería poner también eso en la mesa, que un niño pues tiene conocimientos distintos, pero no significa que sean infantilizados, ni significa que sean menores. También hay una cosa ahí del aprendizaje, que creemos que el conocimiento es acumulable. Cuando uno lo ve, el conocimiento son relaciones, y las relaciones se pueden hacer independientemente de la edad en la que estemos. Aunque claro, la edad también nos da oportunidades de crear relaciones distintas, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que me refiero. Alguien con 20 años puede hablar con alguien de 8 años en un sentido paralelo, claro, sin sentirse un niño, y claro, sin que el niño se sienta un adulto, porque no lo somos. O sea, simplemente hay que posicionarnos desde donde estemos. Pero bueno, solamente quería como meter esos aspectos educativos, y ya más adelante hablaré más de mi experiencia. Yo, retomando esto, yo no tengo como ningún contacto con la pedagogía, bueno, ejerciéndola, pero pues sí puedo hablar desde mi experiencia, desde esta parte que mencionaba Carlos del aprendizaje significativo. Yo tuve una educación antes de la primaria un poco diferente, porque yo fui en una guardería, yo nunca fui a kinder. Entonces, pues en una guardería no te enseñan a leer, no te enseñan de que las vocales, los números. O sea, yo lo que recuerdo son, como lo mencionaba Carlos, pues puras experiencias sensoriales, ¿no? De que comía tierra, de que nos ponían a pintar con café. ¿Qué otra cosa? Teníamos una clase como de música, de apreciación musical o algo así. Y entonces el profe como que tocaba el piano y todos bailábamos y aplaudíamos y todo era como muy divertido. Era una guardería pública porque era del ISSSTE, pero pues no se sentía como un ambiente así raro, hostil. Se sentía muy sano, y pues creo que eso fue como una etapa muy cool. Pero cuando ingresé a la primaria, a primero de primaria, sí fue como un cambio muy brusco para mí, y sí fue como algo muy violento, porque pues por lo mismo de que no sabía leer ni escribir ni nada, y pues todos los morritos con los que entré a la primaria como que venían como de kinders de paga y así, pues estaban súper avanzados, ¿no? Incluso en inglés y así. Y pues esa parte sí no recuerdo haberla sufrido, y no recuerdo haber estado como tan consciente de ello como ahorita, pero pues sí fue un cambio muy brusco, ¿no? Ya pensándolo en retrospectiva, tener que como que aprender todas esas cosas en 2-3 meses para regularizarme con el resto de la clase. Entonces, yo sí pienso que en esta parte de la infancia debemos optar más por el aprendizaje significativo, ¿no? Retomando un poquito lo que decía Nancy de Piaget. Y sí, yo aquí traje como una revisión de un caso donde también quería hablar de la arquitectura, del espacio público.
que creo que toca muchos puntos de los que han tocado la mayoría de ustedes también, que es el caso de un parque diseñado por el despacho de Rosana Montiel en Fresnillo, Zacatecas. Y esta actitud medio boyerista, medio lejana de la infancia, porque ella lo cuenta, ¿no? O sea, primero les voy a contar como su memoria descriptiva de su proceso de diseño. Ella dice que para entender lo que se debía hacer en esta unidad habitacional de Fresnillo, Zacatecas, interés social aparte, lo que fue a hacer es irse a observar cómo jugaban los niños en la calle, ¿no? Y pues se dio cuenta que no había como ningún niño en la calle, no había como convivencia social, y se puso a diseñar, ¿no? Entonces es parte de esta actitud como de observación, de contemplación del arquitecto, cuando tiene que ser como una posición más activa. Y esto te lleva necesariamente a actitudes reformistas. Yo creo que aquí lo ideal para este tipo de intervenciones públicas o arquitectónicas es meterse a lo existente justamente desde la pedagogía, la importancia de lo que mencionaba Nancy o Naomi, y transformarlo desde adentro, ¿no? Y cambiar estas dinámicas o entenderlas primero y buscar mejorarlas, más bien, optimizarlas. Entonces, la arquitectura mediática es un peligro porque, bueno, ya platicándoles más de este proyecto, es como una calzada donde pasan tuberías de drenaje y tiene como una especie de taludes. Entonces, esa como zanja separa a las unidades habitacionales que lo rodean. Entonces, vio que eso tenía como potencia de resbaladillas o como de juegos. Y fue lo que hizo, ¿no? Puso como pavimentos, puso un poquito de vegetación y unas resbaladillas para que los niños se deslicen en los taludes. Y puso un puente para darle sombrita. Es peligroso porque te lo vende como un proyecto innovador y realmente es de que pues se ve que juntaron nomás a los niños para tomarles fotos ahí, ¿no? Con el espacio. Y después, ¿quién se pregunta qué pasa con ese espacio, ¿no? ¿Qué pasa con el niño cuando está en un espacio privado dentro de estos edificios que se ven súper hacinados? ¿Qué va a pasar con este espacio cuando se deteriore? ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿No? Y de repente se vuelve como una actitud súper colonial, imponer estas arquitecturas, porque al final de cuentas es como darle a las comunidades algo más de qué preocuparse sin entender bien el contexto, ¿no? Porque este espacio se va a deteriorar. ¿Qué pasa si a este lugarcillo les gusta como a grupos que puedan ser vulnerables para la niñez, ¿no? Hablemos de personas, de delincuentes, de que tengan contacto con las drogas, etcétera. ¿Y qué va a pasar con este espacio, no? Cuando su simple intransigencia pues le aburra al niño que busca este tipo de dinámicas y de cambios y de innovaciones. Entonces, parte de eso, de sacar a la niñez de los videojuegos, como lo mencionaban, pues es entender, ¿no? ¿Por qué se refugian en estos medios? Y pues no satanizarlos, porque al final de cuentas pues son medios que ya están integrados en los hábitos de la niñez y hay que buscar la manera de convivir con ellos y aparte hacer que los niños o niñas puedan tener también actividades al exterior, ¿no? Que creo que es muy importante también para reforzar esta parte del aprendizaje significativo y de la convivencia en la infancia. Entonces ahí yo creo que tanto la arquitectura como el urbanismo tienen que tener una actitud multidisciplinaria y buscar una transformación tanto en lo económico como en lo político, como en las dinámicas sociales, para poder resolver el problema de qué pasa con estos espacios, ¿no? Buscar alternativas hacia la cooperación de las comunidades, hacia la crianza tal vez colectiva,
que todos tomemos parte de estas pedagogías y de estas enseñanzas hacia la niñez. Y pues justamente de construir esta parte del niño incapacitado, ¿no? Del niño que no sabe, que no piensa, que físicamente es menos, porque de repente se vuelve como algo muy peligroso y algo que se replica mediante los medios. Como lo es la arquitectura, ¿no? Que al final de cuentas es un lenguaje que produce verdad, produce dinámicas y las perpetúa, y aparte de una manera muy oculta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en la mañana estaba leyendo como que se había escrito un poquito desde estas revistas estelares de arquitectura sobre la niñez y el urbanismo, y me encontré con cosas súper agresivas, ¿no? Como encontré una frase que decía: un niño que no se integra bien en su sociedad será un problema para la comunidad, ¿no? Entonces tenemos que normalizarlo mediante el espacio. Prácticamente es lo que dicen. Entonces estas normalizaciones se vuelven muy peligrosas, incapacitan el libre desarrollo de la niñez. Y me acuerdo mucho, ayer estaba viendo Malcolm, y me acuerdo mucho de una escena donde es de la primera temporada, cuando Stevie lo invita a Malcolm a su casa, y Malcolm se saca de pedo, ¿no? Porque pues, ven que sus padres son como súper controladores, súper vigiladores. Y hay una parte donde Stevie le dice que no lo dejan ver tele porque su mamá le dice que la tele vuelve a los niños estúpidos. Y Malcolm le responde, le dice: no, o sea, la tele vuelve a la gente normal. Entonces, ver desde dónde estamos construyendo la normalidad, porque ahí en parte ambos tenían razón, ¿no? O sea, tanto Malcolm de decir que la tele efectivamente vuelve a un niño deseablemente normal, con todos los demás niños que ven tele, pero Stevie también tiene razón, porque Stevie está sometido a una normalidad, pero lo peor de todo es que no es ni siquiera una normalidad construida desde la niñez. O sea, es una normalidad que está nada más en la mente de sus papás o en la mente de su mamá. O sea, lo quieren normalizar a una idea de niñez que tienen ellos que es irreal, que no existe. Entonces también los medios construyen este tipo de actitudes. La otra vez lo platicaba con Hatsibe, de La Rosa de Guadalupe. Le decía: es que esta madre me parece como graciosa, o sea, me gusta verla porque es graciosa, es irónica y es fantasiosa, en el sentido de que los personajes son como muy histriónicos, ¿no? Exageran mucho sus actuaciones. Pero, o sea, analizándolo más y platicándolo más con Hatsibe, o sea, ya como que llegó a la conclusión de que lo patético o lo chistoso de La Rosa de Guadalupe son las construcciones de juventud y las construcciones de niñez que se hacen desde la adultez. O sea, el hecho de que la juventud somos pues unos estúpidos, que somos una potencia de autodestrucción y que necesitamos ser salvados. Pues lo mismo con los niños, ¿no? Cómo reproducen estos modelos de niñez que pues ni siquiera son reales. O sea, y lo dejo un poquito ahí. Muchas gracias, Sergio. Creo que estos ejemplos de arquitectura siempre me parecen muy, muy ad hoc, porque siempre demuestran que la realidad es muy estructural y estructural en muchos aspectos, pero que se construye también desde la idea misma que tenemos de los espacios. Pues nada, dan otra vez varias ideas, pero creo que igual bastante continuas. Retomar esto, yo apelo al juego y retomar como lo que tú mencionaste, Carlos, pues, o sea, es que yo, y en la vida diaria, más bien, como que a mí me gusta hablar con niños, porque siempre me sorprenden mucho, o sea, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el MOAC, y me tocaba atender a infancia,
primeras infancias y ya infancias prepubertales y pubertales, en ese rango de públicos, ¿no? Que como también mencionas, pues no es lo mismo trabajar con niños de 6 años a, no sé, 10, ¿no? Entonces, para mí fue muy grato como poder hacer mediación con estos públicos porque más bien ellos me mediaban a mí, no era, yo escuchaba, a mí me gustaba escuchar muchísimo y siempre nos, nos enseñaban algo que nosotros ya no veíamos por nuestra adultez o preadultez, nuestra adultez joven. Por ejemplo, esta es una anécdota muy bonita, cuando Anish Kapoor, que también hay todo claro, ¿no? Esa exposición, muchos fenómenos para analizar de ese show, but fue un grupo de un kinder muy bonito, o sea, yo me acuerdo muy lindo conmigo. Se veía que era una escuela, pues, con este, algo importante económico, muy educaditos, ¿no? Muy normalizados las niñas y los niños, em, que hasta se corregían ellos a sí mismos, ¿no? Como que una niña le decía, no pases la raya, y hay una raya, no pases la raya. Entonces, o sea, yo solo acompañaba y jugaba con ellos. Y en esto entran a la última sala, ¿no? De esa exposición. Y había una roca enorme en esa sala. Y pues Anish Kapoor nunca nos dijo como, esto es esto. O sea, sí nos dijo cosas cuando nos explicó, pero para nosotros transmitir eso a nuestra manera, porque nunca es una guía, como decía, nunca nos dijo lo que la niña vio, pero que claramente era eso. Y dice, ya ven el elefante, y como maravillada, y nosotros, sí, el elefante, ¿no? Y sí, el elefante ahí, ¿no? Y entonces fue como, bueno, vamos a ver al elefante. Fuimos a ver el elefante y efectivamente esa roca neta tenía la forma de una elefanta o un elefante que tenía un bebé, ¿no? En la panza. Y como que todo eso tenía sentido por la sala y es como padre, o sea, y se llamaba Madre y había como una cueva y te apelaba muchísimo. Si se pudiera, yo creo que bueno, a mí me apelaba muchísimo y a mucha gente a meterse adentro de esa roca enorme. Y bueno, el punto es que a partir de esa mediación, cuando yo iba con cualquier persona, yo les preguntaba, o con niños, ¿no? También, pero como el primero que encuentra el elefante gana, ¿no? O se lleva algo, ¿no? Y les damos stickers y demás. Entonces a mí siempre, igual tener primos pequeñitos, me ha gustado mucho porque justo es ese compartir y como si a mí, aunque también se aprende, sin tratar de demostrar quién es más o quién es menos, ¿no? Sino que veamos cosas distintas y nos gusta compartirlas. También pensar en el calificar, ¿no? Que este era algo que creo que me faltó mencionar de este seminario de arte y educación. ¿Cómo ponemos una calificación? ¿No? ¿Cuáles son los criterios de un 10 o un 5? Porque ya no sé si se pueda reprobar, porque me acuerdo que yo ya no se podía poner un 2, por ejemplo, y en base a qué das una calificación. Cuando en este seminario calificamos las experiencias de los pedagogos contemporáneos, es decir, cuando me calificaron a mí cuando hice lo de Bosch, previo a esto hicimos una sesión con Michael Jackson. Entonces, vimos las etapas de Michael Jackson, desde Jackson 5 hasta su death, y en acuerdo grupal de los seminaristas, decidimos cuál era el Jackson más cool y el menos cool. Entonces, si tenías el Jackson de Thriller, eras como más, y así, ¿no? Pero fue muy gracioso porque entonces ponernos de acuerdo para ver cuál Michael Jackson, era más cool o más popular en el sentido, y también de acuerdo a qué es lo cool, ¿no? Porque yo defendía mucho que el Michael Jackson de los Jackson 5 era como el más genuino, pero también está bien todo el adulto, en fin. Entonces,
no pusimos calificaciones, sino pusimos Michael Jackson. ¿Y qué Michael Jackson en qué etapa? ¿No? Y otra vez como, no sé, jugar con el icono, y con un icono que al menos en la generación de este grupo de seminarios de educación fue importante, ¿no? En nuestra infancia, o sea, a mí lo fue muchísimo. Y sí, eso, como dislocar las jerarquías y los roles de poder en las infancias, donde el adulto es esa persona que siempre grita y que siempre quiere tener la razón, y donde las infancias, no, yo creo que allí está el reto, no solo en las infancias, sino en todas nuestras relaciones. Esta educación que tenemos por competencias, que está en todo, y que desde el primer momento se nos forma de esa manera, no sé, los cuadros de honor, honor a la bandera, diplomas, ¿no? Y cuáles son las cargas que tienen una u otra, porque, no sé, es en la abanderade o el pendejo o el gracioso o el como estos roles, estos arquetipos que adopta cada ser, ¿no? En un salón. O ser yo no sé si esto sigue existiendo, como el que cuidaba los salones. Digo, ahorita también es un momento súper extraño donde ya hay clases virtuales, no creo que eso se pueda dar. Por ejemplo, el que era el vigía del profe, y entonces salía el profe y les decía, este güey hizo esto, y entonces sí, creo que eso, creo que ese es el reto. Y ahí el juego como esa potencia, pero pues si desde el juego seguimos aplicando estas ideas binarias incluso, ¿no? O de, ya no solo de ser niño y ser niña, sino quién es más productivo que una u otra, y entonces, ¿qué le espera al que es más productivo y a los que no? Yo creo que marca mucha diferencia. Ahí me detonó bastante lo que mencionaba Sergio respecto al sujeto incapacitado, o sea, al niño incapacitado, en tanto que me recordó bastante a cierta producción o cierto pensamiento crítico que producen las personas discapacitadas, o si se quiere, diversas funcionales, como su moral se lo permite. Pero justo estas personas lo que dicen es que un sujeto por sí no es un sujeto incapaz o discapacitado, sino que es a través de toda una serie de infraestructuras que el sujeto se discapacita. O sea, un sujeto que es ciego no estaría discapacitado si todos los lugares tuvieran como una posibilidad de interacción o interactividad. Y no solamente, o sea, no solamente eso, ¿no? Sino igualmente otras posibilidades de interacción, ¿no? Que no necesariamente requieran, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, un sujeto discapacitado sería aquel que es la infraestructura y el espacio y la organización civil lo incapacitan al sujeto. Y eso igual me recuerda mucho a algo que decía Shulamit Firestone en Suprimamos la Niñez, en tanto que decía que todo sujeto, sin importar su ubicación dentro del proceso del ciclo vital, todo sujeto en algún momento pasa por ocupar una posición infantil, una posición de la infancia, en tanto que desconoce el mundo. O sea, si te dislocan de tu contexto, ocuparías una posición de infante y una posición discapacitada, ¿no? Justo en ese sentido, en tanto que no eres un sujeto conocedor, ¿no? A cabalidad del entorno. Y eso me parece pues interesante, porque justo retomando lo que decía hace rato de la infantilización de la niñez, o sobre la restricción de las potencias propias del infante. O sea, el infante es así porque lo hemos construido de tal manera a partir de la institución propia, ¿no? O sea, el sujeto infante sería discapacitado a partir de que el orden civil o el orden social lo vuelve así. Shulamit termina su capítulo diciendo: no hay todavía niños capaces de escribir sus propios libros y contar sus propias historias. Tendremos que hacerlo por ellos, aunque esta sea la última vez. O sea, igual que los sujetos discapacitados, hay una relación directa entre la vejez y entre la infancia,
en tanto que son sujetos que usualmente se habla por ellos, ¿no? O que usualmente se escribe y se reflexiona y se analiza, ¿no? Respecto a estos sujetos, pero yo creo que justo retomando lo que hemos dicho, devolverle la autoridad epistémica y ontológica al sujeto infante y al sujeto cual fuera, de poder autonombrarse y narrar, ¿no? Narrar su propia historia y narrar su entorno. Narrarlo y producirlo, ¿no? O sea, dentro de este mismo proceso de producción y recepción del mundo. Y bueno, ya algo como aparte, igual esto me hace pensar justo en que al despojar al infante de su propia autoridad de conocimiento y de su propia autoridad epistémica, incluso de la primera persona, es uno de los preceptos más complejos dentro de la población trans, en tanto que justo el despojar al infante de su propio autoconocimiento implicaría impulsar políticas públicas que estén en contra de la infancia trans, ¿no? En tanto que no entienden al sujeto infante como capaz o que tienen la posibilidad, ¿no? de autoconocimiento y de autoensamblaje, ¿no? De la propia identidad. Entonces igual me parecería que igual decolonizar la infancia y la niñez implicaría una política transactivista, ¿no? De igual manera. Otra cosa igual un poquito aparte, respecto a el otro día estaba escuchando a Chick Buriel en YouTube y le preguntaron cómo decolonizar la academia. Y ella decía, pues no, si queremos decolonizar la academia y la educación habría que hacerla desaparecer. O sea, habría que abolir la propia institución. Pero justo ella siendo académica, lo que decía era como, pues teniendo estas plataformas, lo que podemos hacer es generar pensamiento crítico. Entonces, pues no sé, igual como esta disyuntiva de ¿para dónde, no? ¿Para dónde ir? Algo que me llamó la atención fue mucho comentario de Sebas de que la discapacidad se da en torno al contexto, debe decir en torno al entorno, en torno al contexto donde nos rodeamos. Y eso me parece muy importante porque el infante es en sí ya un discapacitado porque no tiene las prótesis académicas con las que se supone que debe crecer. Y esa es otra cosa, la academia nos brinda de prótesis, bueno, digamos la escuela nos brinda de prótesis que tenemos que crecer con ellas para ser sujetos funcionales en este mundo y para ponerlo más en contexto en este país. Entonces también no se habla de las infancias que no van a la escuela, no tienen la posibilidad de ser educados en una escuela, que creo que es otro aspecto a retomar porque no significa que no sean educados, simplemente que la educación parte desde otros otros contextos, pero también otros puntos de énfasis. Yo recuerdo mucho a mi mamá las historias que nos contaban mamás de Michoacán, que cuando ella iba a la escuela ella tenía que llevar su silla y que la escuela prácticamente era en cualquier lado, o sea, como que solamente se ponían de acuerdo en un lugar y llevaban su silla y se sentaban a escuchar la clase. Y creo que eso también es un aspecto, voy a hacer un paréntesis ahí, porque es justo reiterar el modelo de la escuela, ¿no? La escuela tiene que ser un lugar donde el profesor enseñe y los alumnos escuchen, como a manera de un conferencista, cuando el espacio se puede reinventar completamente. Ya lo vimos al inicio con el ejemplo que dio Nancy. Que ahorita, paréntesis 2, estaba checando el trabajo de Rosa Bosch y se me hace muy blanco en el sentido de que es demasiado blanco en el contexto para un niño. O sea, un niño jamás tendría tanto espacio en blanco. Es un lienzo que estoy seguro que arquitectónicamente sería intocable. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y bueno, retomando la cosa de las prótesis sociales, pues justo la escuela es las que nos brinda y quienes no van a la escuela no tienen esas prótesis sociales y por lo tanto son discapacitados. Una persona socialmente que no va a la escuela es un discapacitado porque no funciona a la manera en que debería funcionar y entonces tiene que ejercer otro tipo de labores para las cuales no es necesario ir a la escuela porque así nos lo ha dictado, digamos, el sistema educativo. Y también, justo hablando de estas discapacidades, está la evaluación que mencionó Nancy. A mí la evaluación siempre se me ha hecho macabra porque, o sea, creo que la evaluación en el sistema mexicano es muy obvia porque se evalúa a partir de los parámetros de la misma materia. Es decir, en español tienes que aprender a escribir.
bien en español y se evalúa desde que sepas escribir y hablar bien en español. No puedes evaluar que el alumno haga bien matemáticas porque no es matemáticas, es español. Pero hay aspectos que no se pueden evaluar y que aún así se piden ser evaluados. Yo, por ejemplo, tengo que evaluar un aspecto que es entusiasmo. O sea, ¿cómo calificas el entusiasmo de un alumno al estar en tu clase? Te hace algo completamente estúpido, así, al sentido de la palabra. Porque ¿por qué alguien tendría que estar entusiasmado de trabajar en algo que no quiere? O sea, yo en la primaria detestaba trabajar en historia. Ahorita me encanta, pero en la primaria yo detestaba historia. Y lo que menos sentía era entusiasmo de trabajar en historia. Y no por eso voy a reprobar a un niño, porque no tiene entusiasmo. Entonces, está en un contexto de escuela de paga, pero bueno, escuela privada. Pero creo que sí hay aspectos que no se pueden evaluar por el simple hecho de que no todos nacemos con las mismas prótesis sociales. En el aspecto, por ejemplo, de español, que para trabajar en la materia de español necesitas tener la prótesis social de que tus papás tengan también un buen conocimiento del idioma español. Bueno, castellano, ahí por cosas de la colonización también. Que bueno, necesitamos papás educados también con esta prótesis social para que nosotros podamos funcionar bien en esa materia. Es por eso que hay muchos alumnos que simplemente no alarman en ortografía, no porque no quieran, no porque tal vez ni siquiera tengan suficiente o muy poco entusiasmo, sino porque las prótesis sociales no se los permiten. Y creo que la evaluación es necesaria para ciertos aspectos, como para hacer una nivelación docente, para ver qué contenidos se pueden ahondar como grupo, pero no creo que necesite ser un aspecto para que el alumno continúe en un desempeño académico. Esto creo que en primaria y en secundaria ya es, por lo menos en México, hasta donde estoy enterado, ya no es necesario, es decir, todos pasan, a pesar de que sea una muy mala calificación. Ahorita voy con esa cosa de las calificaciones, pero en preparatoria y en universidad, hasta donde tengo entendido, pues de la calificación depende el avance en tu línea académica. Y ahora justo la numeración, que ahora se intenta calificar con letras pensando que esto va a disminuir la connotación que tiene la numeración, pues es otra cosa, ¿no? O sea, el sacar un 6 te hace sentirte menos que alguien que sacó un 10 y te hace sentirte estúpido porque eso es lo único que logra. Y piensan que con cambiar el sistema de letras va a funcionar diferente. No, una A sigue siendo un 10, es simplemente de otra manera, pero el símbolo sigue siendo el mismo. Y ahora voy a lo mismo, o sea, si cambiamos la simbología, simplemente estamos cambiando la formita que tiene, pero no estamos cambiando las connotaciones que conlleva. Y eso se hace simplemente desde la manera en que educamos, desde la manera que nos criamos prácticamente en la educación. Pues me gustó el ejemplo que dio Sergio acerca de Malcolm y que creo que tocamos muy poco acerca de los medios en cómo nos invaden después, bueno, durante toda nuestra vida, ¿no? Que ya igual en otros conversatorios lo habíamos tocado, pero justo también creo que toca esta parte del juego, ¿no? Yo recuerdo que hay juegos establecidos por roles, ¿no? Y me acuerdo mucho de que a mí me gustaba ver Rocket Power, y entonces eran niñas en patineta, y era algo que a mí me hubiera gustado hacer, pero que en mi familia estuvo establecido como de no porque eres niña, ¿no? Entonces, como que a veces también por ese tipo de cosas condicionamos los juegos, los cuerpos, y no sé, incluso hasta en las instrucciones que damos, ¿no? Como de no porque te vas a lastimar o cosas así. Como de no sucede nada. Claro, justo parece que enseñarles, decirles a los niños que deben cuidarse y que, no sé, como implementar esta idea de que no son tontos, o sea, que saben que sus capacidades corporales, ¿no? Y que a veces, pues nosotros, por nuestros miedos que imponemos en ellos, pues nos cuesta mucho trabajo soltar. Y otra cosa que mencionaba también Nancy acerca de la mediación es que igual como que todo el tiempo estamos mediando, ¿no? Desde cómo decidimos comer, cómo decidimos vestirnos, ¿no? Entonces todo el tiempo eso es mediación
Y eso pasa también mucho en los museos, ¿no? Como que solo se habla de mediación artística. O sea, en realidad todo el tiempo lo estamos haciendo y cómo esta mediación también funciona justo en la pedagogía, ¿no? O sea, como qué otro tipo de, bueno, no sé si en la pedagogía, sino en la enseñanza o no sé cómo llamarlo, pero justo qué otros medios, a partir de lo que ya mencionamos, como de las calificaciones y todo eso, qué otros medios tenemos como para poder hacer un desarrollo de aprendizaje y que no sean de todo esto que nos estamos quejando, ¿no? O sea, y a partir de todo esto que ya nos tocó vivir, ¿cómo, cómo podemos buscar otro tipo de mediaciones para que no afecte a nuestra práctica también en el de, bueno, que de todos modos afectan, sino que se relacione con nuestra práctica y nuestros haceres y sentires, eh, ya sea siendo maestros, artistas o lo que sea, lo que nos dediquemos, ¿no? Que justo es lo que estamos platicando. Yo creo que ya como mi última participación. También tengo varios temas, pero quería retomar de Seba como en esta, bueno, la idea, ¿no? Como de no hay que luchar por ningún infante porque el infante es el futuro. O sea, como que también ahí yo me lo he cuestionado mucho, pero me lo he cuestionado mucho desde mi planificación familiar, desde mi ejercer, pues sí, mi sexualidad y por qué quiero y por qué no quiero y por qué decido cómo lo decido. Es decir, yo no quiero tener hijos. A mis 23 años yo digo, yo no quiero tener hijos, pero sí quiero ser partera. Y yo en la partería encuentro pues una sanación, claro, con las infancias que pues nada, no decidieron estar aquí, pero vienen con mi propia infancia y con mi propio nacimiento. Pero yo no quiero traer más humanos a esta vida que me parece insostenible y que yo tampoco veo un futuro. Realistamente me refiero a un futuro cambio climático, un futuro recursos, guerras, un futuro social, hay un chingo de violencia en todos lados y la neta yo no puedo controlar muchas de esas cosas, es más, yo no puedo controlar prácticamente nada y aceptar eso y decir, la neta, a lo mejor para mí parece algo maravilloso, ¿no? La gestación y como no solo físicamente, sino espiritualmente, pero yo no puedo asegurarle un futuro a eso que traería a esta vida y como para pasarle mis traumas, mis tristezas y mis dolores a otro ser que termine de pagar lo que yo no voy a poder terminar de pagar por mi huella de carbono, por mi huella, no sé, mi producción de basura, lo que consumo alimenticiamente. Entonces, pues entiendo a qué va este postulado. Pues no apostemos por las infancias porque sería apostar por el futuro y sería apostar por perpetuar este régimen. Pero entonces, ¿qué pasa, no? Con las que ya están y los que ya estamos aquí. Y justo ahí yo veo, no solo pues, en la pedagogía claramente, pero pues en mi ser aprendiz de partera y en mi querer ser partera, pues va hacia allá, ¿no? Creo que también hay otras maneras de construir y ejercer la maternidad, la paternidad, y otras configuraciones de familia, pero también la familia pues es esta construcción a través de control y de poder, con roles muy marcados y binarios, entonces pues siempre habrá que cuestionarlo todo y en ese sentido otra vez traigo al manifiesto SCUM, ¿no? Pues es que hay que joderlo todo, ya, y lo que se tiene que joder se va a joder y también pues, lo que no se va a joder, o sea, es como explicar.
en estos grandes eventos que también había mencionado anteriormente, como Valle. La neta yo no puedo hacer mucho al respecto, pero sí que puedo hacer cosas en mi pequeño entorno que a mí me dan tranquilidad mental y espiritual y que impactan importante en mi entorno, que influye a esas infancias. Quizá yo no decidí que estuvieran aquí, pero que sí dislocan, ¿no? Varias cosas en ellas. Entonces, bueno, por ahí también en ese sentido la academia y lo que hablaban de las infancias que no van a la escuela y que entonces las infancias están discapacitadas y justo están discapacitadas para vivir en una ciudad, pero no para vivir en un campo. Entonces, pues entonces habrá que pensar a qué le tiramos, ¿no? Como hay una canción, ¿no? ¿A qué le tira mexicano? Eh, Me gusta pensarla y traerla también. Y hay muchas propuestas de, no sé, también traer a Silvia Rivera Pizzicanto, ¿no? De otras maneras de eh, aprender, aprender y aprender, ¿no? Y pues ser seres inútiles quizá para el sistema hegemónico binario que pero bastante útiles para poder producir tus alimentos, generar contenido crítico, dislocar, incluso el necesitar dinero para subsistir, que son realidades que existen y persisten y que creo que habría que respetar. Y ahora ya solo con lo de Rosenborg, claro, es súper blanco y es súper europeo y creo que no está negado, está más que claro que es eso, ¿no? Nadie está diciendo que no lo sea. Sin embargo, eh, para mí al tenerme que enfrentar a hacer algo así en un salón como les mencioné, fue riquísimo, ¿no? Y fue como, güey, ¿y cómo voy a hacer esto con 0 pesos y con lo que tengo en la casa en un país que no es mío y que sea significativo para mis compañeros seminaristas y hasta para otros, pues, una niña, ¿no? Y lo fue. Y en ese sentido, creo que nunca está por demás tomar herramientas útiles, por muy blancas que sean, por muy, o sea, es como negar a la colonia, ¿no? Es como decir, pinche malinche, pinche colonización, güey, pues si no, no tendríamos la gastronomía. O sea, es decir, eso ya está dado y eso no lo podemos modificar, ¿no? Y yo también ya mucho tiempo me peleé con esa idea de malditos españoles pendejos, ¿no? Y bueno, más allá de toda esa ira y de todo ese dolor, ¿no? Y reconocerme también como descendiente de violadas y pues más allá de eso, creo que yo ya estoy en algo como de transformación de ese dolor, ¿no? Que también lo mencionaba. Y pues bueno, soy gracias a eso, soy gracias a Malcolm, soy gracias a Rosan Bosch que me dio herramientas para tallerear con 5 pesos y pues nada, me sirve, me funciona y me voy a aprovechar también, ¿no? De eso. Yo creo que aquí tenemos muy inmerso el papel de la razón en el pensamiento occidental, ¿no? Lo que mencionaba Carlos de ver nuestra vida como una línea académica donde tienes que obtener ciertas calificaciones, tienes que obtener ciertos logros. Pues al final de cuentas es una reproducción de una línea de producción, ¿no? Donde eres un producto de alta calidad o de baja calidad o de mediana calidad. Entonces, pues sí, o sea, este tipo de reflexiones nos llevan a idearios, imaginarios radicales necesariamente, pero es difícil, o sea, se vuelve complicado porque, como dice Nancy, pues ya todo está dado. Pretender una educación alternativa totalmente radical que disrupta esta línea académica tradicional,
hablando desde el pensamiento occidental de urbano, por así decirlo, pues es pretender que tendríamos que construirles un mundo completamente distinto a los niños, ¿no? Y a las niñas, donde no tuvieran que estar calificados para en el futuro integrarse a un sistema de producción que está ya dado, a un sistema político que está dado, que funciona con ciertos mecanismos de poder. Entonces, entre esta relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo que mencionaba Carlos, hasta dónde calificar las cualidades y hasta dónde optar por la cantidad, ¿no? Por el conocimiento acumulado en la pedagogía, en las escuelas. Entonces yo creo que es peligroso porque también pues tratar de meterle ya como más cosas a la educación, ¿no? Aparte de todo lo que tienen que aprender las niñas y los niños, meterles estas alternativas, pues ya se vuelve como una carga también para ellos muy fuerte de trabajo, ¿no? Entonces es buscar la manera de balancearlo, pero desgraciadamente sí caer en ciertas actitudes reformistas, pero pues no hay de otra, ¿no? Que, como dice Nancy, pues tomar estas herramientas de la realidad que nos ha sido dada, ¿no? Porque al final nadie la escogió, nadie la pidió, nadie es responsable, pero a la vez todos lo somos. Entonces, eso, yo creo que sí pueden haber puntos de subjetivación dentro de el desarrollo de la niñez, pero pues son cambios que se dan paulatinamente y que se eficientizan y se normalizan conforme a los demás sistemas o los demás campos, tanto político, social, económico, etcétera. Un poquito como, no sé si respuesta, pero pues sí, como sirviéndome de lo que mencionaba Nancy, respecto a cómo decirle un no al futuro, o sea, dentro de mi lectura, ¿no? De cómo decirle no al futuro, ¿no? Cómo decirle no a la infancia, cómo no luchar por la infancia, justamente. Y justo mi lectura de Lee Edelman tiene más que ver con un proyecto político de la presencia. O sea, más allá o sea, Lee Edelman literal, o sea, textualmente lo plantea como un deseo de pulsión de muerte, ¿no? O sea, que la negatividad queer tiene que necesariamente que estar implícita a una pulsión de muerte y a una como desagregación a cabalidad del orden social, ¿no? O sea, decirle un no al futuro como tal. Pero mi lectura como personal tendría que ser, o sea, tiene más que ver como con una salida de una política del presente, ¿no? O sea, no una política de qué va a pasar con aquel niño que no existe, sino más bien qué va a pasar ahorita con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, qué está sucediendo a cada momento. Y por eso decirle no al futuro, ¿no? Porque hay un presente. O sea, más bien sería como mi lectura particular, que no la di hace rato. Y justo yo algo que igual comparto con Lee Edelman respecto a la negatividad queer dentro de decirle un no al futuro, tiene que ver con toda una política LGBT y feminista hegemónico de que el que podemos decidir tener familias, ¿no? O sea, podemos decidir el matrimonio, ¿no? O sea, queremos matrimonio y queremos familia, pero realmente no, o sea, yo no quiero eso, ¿no? Yo no quiero como reterritorializar ciertos cuerpos a un modelo heterosexual completamente, pues, colonial, ¿no? Y completamente todo lo culero que puede ser. Y justo mi revisión del principio tenía que ver como con cómo se construyó la familia, ¿no? Y cómo se construyó la infancia. A partir de qué y a partir de o sea, si la familia es un conjunto de esclavos que le sirven a un padre, o sea, ¿por qué queremos reterritorializar como subjetividad subalterna, ¿no? O sea, como maricas, gays, trans, lo que sea, incluso como mujeres, ¿no? O sea, Shulamit lo decía, hay que abolir la infancia. O sea, porque ahorita estamos justo peleando por casarnos o sea, entiendo que son estrategias y que son herramientas políticas muchas veces como de supervivencia política, ¿no? Dentro del contexto. O sea, en ese aspecto me parece, pues, ok, aceptable, porque es como el mecanismo de supervivencia. Pero, o sea, a mí sí se me parece como una aberración el querer, ¿no? Querer reproducir una familia y querer reproducir la infancia y querer desear hijos, ¿no? Pero bueno, o sea, eso igual tiene que ver como con un proyecto decolonial de las relaciones humanas, pero pues justamente sí, yo soy más indulgente con todo eso y
y pues sí me daría la vuelta como a escuchar, ¿no? A escuchar como qué otros, o sea, qué otros modelos de, 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 de organización hay en otros lados, ¿no? O sea, no solamente el perseguir la pulsión de muerte, ¿no? Del Lieberman. Pero también, o sea, y justo esta tirada tiene que ver con la posibilidad del deseo, ¿no? O sea, un deseo, como ya una vez lo mencionamos, que es un deseo que se impone y un deseo que vehiculiza cierto discurso, pero igual hay que entender que en otros contextos, principalmente pues del sur global, no siempre se desea la familia, ¿no? O sea, la familia se impone, la familia se da y sabemos que, pues, por ejemplo, aquí en México, pues, cuántas violaciones y cuántas cosas como maternidades forzadas hay, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, no solamente es decirle como no la infancia y no la maternidad y no eso, o sea, que sí es mi tirada, pero sino más bien dentro de mi lectura de Lieberman es decirle qué hacer con lo que hay ahorita, ¿no? Y un poquito situar la discusión al contexto particular, porque un poquito igual lo queer tiene que ver con lo queer dentro de la negatividad del Lieberman, ¿no? Lo queer como se vehiculiza en Instagram, o sea, un poquito lo queer de la negatividad tiene que ver con, con, con no generar supuestos universales, ¿no? O sea, como con particularizar la discusión a un cuerpo particular, ¿no? O sea, y justo por eso no se persigue un futuro, porque no hay un bien común. O sea, el bien se da a partir pues, de las necesidades propias, ¿no? Ahorita que me surgió la duda con algo que dijo Sebas, es una pregunta que me gustaría lanzar porque es una pregunta que me surgió, de si son las infancias heterosexualizadas, por el simple hecho de que partimos de una familia heterosexual. Respondiendo a, a lo que decías sobre si la infancia es heterosexualizada, yo más bien pensaría que es la heterosexualidad, ¿no? Retomando un poco a Monique Wittig, o sea, otra feminista radical de las que me caían bien, no las de ahora, dentro tiene un texto que se llama El pensamiento heterosexual, en el que ella literalmente declara que la heterosexualidad es un régimen político que estructura la sociedad. La heterosexualidad no solamente es una orientación sexual, sino que la heterosexualidad es un régimen que estructura todo campo y todo ámbito de la sociedad, ¿no? O sea, la heterosexualidad es el matrimonio, la heterosexualidad es la maternidad, la heterosexualidad es justo el deseo de la infancia, la heterosexualidad también es la manera en la que organizamos el mundo en tanto objetos, ¿no? O sea, hay un ejemplo muy chistoso en tanto que qué pasa cuando pedimos, vamos a la tlapalería y hay objetos hembras y machos, ¿no? O sea, eso es la heterosexualidad, un modelo que estructura el mundo. Y justo ciertos feminismos como el feminismo decolonial, ¿no? O justo la misma negatividad queer, lo que proponen es como justo eso, o sea, no ser heterosexuales. O sea, porque ahorita la banda LGBT es más heterosexual que pues, los propios heterosexuales, ¿no? Porque pues se están vehiculizando como un chingo de deseos y como mencionaba hace rato, ¿no? De políticas que queremos impulsar a partir del deseo, pero pues el deseo no siempre, o sea, el deseo no es autónomo, ¿no? O sea, el deseo justo es propiamente eh, un, un, un desdoble de esta misma heterosexualidad que se impone y que estructura el mundo. Entonces, o sea, yo pienso que dentro de las prácticas no heterosexuales, o sea, puede ser no heterosexual siendo heterosexual, ¿no? O sea, como orientación sexual, pero pues sí, igual la propia orientación sexual, pues justamente dentro de sus propias construcciones, pues sí, es una sociedad heterosexualizada dentro de esos términos, pero pues yo creo que la heterosexualidad va muchísimo más allá de eso. O sea, va más allá y es una forma de estructurar el mundo, como lo decía Monique, un régimen político. Yo creo que algo bien importante de lo que decía Nancy, cuando habló de lo de este despacho de arquitectos, creo que sí como puntos de resistencia y en general como los movimientos sociales, pues deben empezar a integrar como este conocimiento que desde la blanquitud, ¿no? Que pueda ser útil. O sea, estas herramientas, de repente se vuelve como bien peligroso desdeñar algo nada más porque es blanco, ¿no? Algún discurso, alguna posición, ¿no? Alguna estrategia. Entonces creo que sí, nuestros movimientos se han vuelto como muy de eso y es parte también, hablando ya en términos políticos, es parte de las identidades, ¿no? Y de la construcción de las políticas identitarias, que pues, lo único que hacen es dividirnos y eficientarnos en determinados grupos, ¿no? Y encasillarnos
a asumir una identidad que probablemente no nos satisface o no nos representa de la mejor manera. Lo peligroso de la construcción de las identidades desde la política, porque siempre habrá como un tercero excluido, ¿no? Por propia lógica. O sea, de repente era la comunidad LG y entonces el tercero traumático en este sentido lacaniano siempre ha sido como el hombre heterosexual y de repente se fueron como agregando más comunidades, más identidades y es una lista de nunca acabar, ¿no? Porque al final pues cada uno tiene una identidad bien particular y no podemos encasillarlos. ¿Que seguirá sucediendo? Pues yo creo que sí, porque es una manera eficiente de pensarlo. Pensemos esto en términos de eficiencia, ¿no? Como una gran máquina que funciona a través de su sistema político, económico. Entonces, funciona y va a estar ahí porque funciona. No es una actitud como de resignación, sino justamente como esta parte de la aceptación para empezar a hacer como a trabajar un poquito con lo que tenemos, ¿no? Y con las limitantes que dentro de las que estamos pues, enmarcados. Yo lo pensaba igual como que decían de el no futuro. Y bueno, muchas veces me he cuestionado si la maternidad es una opción para mí, ¿no? Pero justo creo que seguir pensando en el que debo ser madre y así es seguir en ese mismo modelo. Y justo me pasa por la cabeza que no sé si ustedes alguna vez se han planteado la opción de pues adoptar en vez de tener una familia y seguir con el mismo modelo, ¿no? O incluso pues ser canguro u otro tipo de formas de involucrarnos con la niñez, no solo siendo padre y madre, ¿no? Creo que muchas veces pues nos ha tocado de fuera como ser tíos o tener cercanos así y nos cuesta involucrarnos y no entiendo, bueno, sí, obviamente, porque siempre está implementado el papel padre y madre que va primero, el cuidado de los hijos, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa si en verdad todos nos involucramos en este cuidado, ¿no? Y con lo que tenemos ahora, ¿no? Como dice Sebas, no hablar del futuro, sino qué es lo que está sucediendo. Traigo algunas lecturas frescas de cosas como muy, muy teóricas, muy políticas y creo que justo como todo estas imposiciones, pues sí vienen como desde la heteronormatividad, como un poco estaba mencionando Sebas ahorita que llegué, pero pues también creo que la heteronormatividad y todas estas normatividades pues vienen como desde el sistema económico en el que nos encontramos, ¿no? O sea, no sé, de repente siento que yo me vuelo mucho como con el capitalismo, pero, pero creo que es un punto de análisis bien interesante, ¿no? Porque también, o sea, un poco mencionaba Naomi ahorita como el hecho de cuestionarnos el papel como de cuidado y reproductivo. Y, y sí es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de manera como bien personal no me siento preparada para ejercer labores de cuidado, o sea, independientemente del tipo de labores de cuidado que sean, ¿no? Y de repente esas son como imposiciones que como mujeres desde el género tenemos, ¿no? O sea, como, no, es que tienes que cuidar a, y ya no es nada más a los bebés o a los infantes, sino ya también es como a tu mamá o a tu abuelita, ¿no? Y es como o a tus abuelitos, porque ya están grandes, ¿no? O sea, también es esta cosa como de las edades y de en qué momentos puedes o no ser productivo o productiva para la sociedad en la que te encuentras, ¿no? Y no sé, o sea, los trabajos de cuidado pues nunca se me han facilitado en ningún aspecto. Y
el hecho, por ejemplo, de la adopción, como mencionaba Tania, es igual pues un aspecto como bien importante. Ya desde el espacio como del poder de decisión y etcétera, pero también como de la, no sé si llamarla así, como opción u oportunidad que le estás brindando a estos niños, niñas que no han tenido como la oportunidad de crecer en una familia como la tenemos pensada en este sistema normativo, ¿no? La crianza en conjunto es algo que yo había discutido como alguna vez con Sergio, ¿no? Y que se me hace como bien interesante, por ejemplo, los ejemplos de las mujeres zapatistas que hacen como estas labores de crianza compartida, que yo no me he dado el tiempo como de observar bien a fondo, pero que he escuchado y que conozco. Y, y son como otras opciones fuera del sistema capitalista y heteronormado en el que nosotros nos hemos introducido o nos han introducido y nos hemos idealizado, normado o construido nuestra identidad a partir de esos sistemas, ¿no? O a partir de movernos de esa norma. Y pues, o sea, también hay un punto que con Carlos y con Sergio estuve platicando en los últimos días, y es como justo este sistema como de construcción de la niñez o de las adolescencias. Bueno, ahorita el tema es como más la niñez, a partir de las ideas de la adultez heteronormada y patriarcal, ¿no? Que es como, es que tú, niño, niña, no tienes idea del mundo que te espera, y entonces pues te voy a enseñar cómo actuar desde ahorita para que puedas sobrevivir en toda la mierda que te espera, ¿no? Y entonces son estas construcciones que se realizan desde la adultez hacia la niñez para crear adultos chiquitos, ¿no? O estos programas como muy del corazón, o sea, nosotros en ciertos aspectos los podemos criticar como mucho por sus contenidos, como, no sé, o sea, los programas como de Televisa, en los que los niños tienen un comportamiento específico, pero que está al final construido por una norma adulta específica, ¿no? O sea, la niña bonita que se porta bien y que entonces todos quieren, es el ejemplo que está viendo una niña en la televisión, y entonces aspira a hacer eso o a ser así, y, y entonces ya no se construye o ya no busca identificarse, sino busca ser igual a lo que acaba de ver, porque en la tele a esa niña sí la querían, ¿no? Y entonces es un sistema de construcción que no permite explorar, por ejemplo, en este caso, a esta niña, su propia identidad o sus propios límites o sus propios alcances, sino que ya se le están imponiendo desde un programa de televisión, pues sí, medio chafa, que está construido por una idea específica, desarrollada por un grupo de adultos que tienen una idea del mundo pues medio mocha también, ¿no? Y entonces, pues, ¿a dónde vamos? O qué les estamos permitiendo a estas infancias, ¿no? O qué se van a cuestionar ellas mismas, ¿no? Estas infancias. O sea, son cosas que yo he leído, que he visto, que yo me he cuestionado, pero a partir, pues justo, ¿no? Como de una posición, pues bastante fuera de esa norma, ¿no? O sea, como cosas que de repente veo y se me hacen como bien ridículas, ¿no? Como justo, ¿no? En este programa que la niña, pues nada más porque le dijo que sí a todos, y a todos la quieren, ¿no? Y entonces es un poco, no sé, me recuerda como a las experiencias que hemos compartido en otros conversatorios, ¿no? De repente querer ser como tan como los demás dicen, que ya no sabes quién eres tú, ¿no? Y entonces pues entras como en estas crisis y tienes broncas
psicológicas y entonces sale como más cabrón la cosa. Y bueno, ese es mi apunte. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy en este conversatorio sobre las infancias, a partir de una visión más abierta a través del género y distintas discusiones. Les agradecemos a las personas que se están tomando el tiempo de ver este conversatorio y llegar hasta el final. Y pues solo les recordamos que si en algún momento ustedes quieren participar con nosotros en estas discusiones, pueden mandarnos un mensaje y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y pues en YouTube como Cianotipo. Este proyecto está abierto para todos, para todas y para todes, y les agradecemos que nos sigan y les incitamos a que nos hagan llegar sus inquietudes. Gracias y hasta la próxima.